Pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta última conferencia de diálogos de arquitectura y urbanismo en el marco pues de este segundo semestre del 2020. Hoy estamos muy contentos de cerrar también con un profe de nuestra universidad y nuestra facultad que ha sacado un libro. Entonces nos acompaña Pablo Pérez, arquitecto constructor, especialista en gestión inmobiliaria y magíster en ingeniería, y nos va a estar hablando precisamente de la gestión de la construcción. Les pedimos el favor que vayan anotando sus preguntas en el link que les vamos a compartir a continuación, y una vez finalizada la conferencia, entonces vamos a revisarlas y procedemos a dialogar, ¿cierto? Como a conversar alrededor de esas inquietudes que ustedes puedan tener. Gracias por acompañarnos y les dejo ya con nuestro conferencista. Adelante, Pablo. Hola, gracias Sandra, muchas gracias por la presentación. Bueno, les voy a compartir aquí la pantalla para compartir la presentacioncita. Ahí ya estamos viendo, Pablo. Pues ya la están viendo, si voy a apagar aquí. No es necesario. No es necesario que me miren a mí. Que me vean, pues, que me vean a mí hablando. Bueno, buenas noches para todos. Ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, ya la vemos. Listo, gracias. Vamos a empezar una charla sobre gestión de la construcción, que incluye varios tópicos, ¿cierto? Perdón un momentico aquí que se me bloqueó la presentación. Trato de pasar esta diapositiva y no me deja. Dale, Pablo, tranquilo. Ahí sí pasó. Bueno, sí, entonces, como esta última presentación en Diálogos de Arquitectura y Urbanismo, como presentó la profesora Sandra, vamos a hablar de gestión de la construcción, ¿cierto? En gestión de la construcción, bueno, ya hizo pues la presentación, ya algunos de ustedes, ya algunos de ustedes me conocen. En gestión de la construcción vamos a hablar de pues, temas importantes para gestionar y para administrar la construcción. Dentro de la gestión de la construcción hay 4 tópicos importantes que se deben tener en cuenta, como son la normatividad, las normas y los procedimientos que se deben llevar a cabo dentro de la construcción, todas las normas y procedimientos. El presupuesto de costos directos de construcción, la programación de obra, ambos estos, tanto el presupuesto, perdón, se me está metiendo acá esto, se abrió solo. El presupuesto de costos directos de construcción, la programación de obra, como 2 herramientas que nos sirven también para gestionar construcción, y el seguimiento y control que se debe hacer de presupuesto y del programa. Entonces, antes de empezar, vamos a ver algunos conceptos como para definir muy bien qué es gestión, tener muy claro qué es administración, qué es planeación y qué es gestión de un proyecto de construcción. La administración es todo proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el manejo de los recursos y las actividades en un proyecto, en todo proyecto, ¿cierto? Y pues en este caso específico en los proyectos de construcción, de manera eficiente y eficaz. La planificación es el proceso de toma de decisiones que involucra el establecimiento de metas y medios necesarios para lograr todas esas metas que se han planteado. La gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades y ejecución
sobre un proceso, disponiendo recursos y coordinando las diferentes actividades, ¿cierto? Entonces, la administración contempla la planificación y la organización, pero la gestión se debe entender como el proceso de tomar todos esos recursos que tenemos nosotros a la mano y que tenemos en los proyectos de construcción, que ya conocemos que son materiales, mano de obra, herramientas y equipos, y organizarlos, coordinándolos en tiempo y coordinándolos con la ejecución de las diferentes actividades que tenemos para poder ejecutar, ¿cierto? Para poder ejecutar el proyecto o realizar el proyecto. Y luego de tener esa planificación, esa gestión y tener en marcha la ejecución, entonces vamos a hacer el control y el seguimiento del programa y del presupuesto y del proyecto en general. Eso es lo que llamamos el ciclo PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Actuar cómo? Debemos tomar en todos los proyectos de construcción, implementar medidas de mitigación, medidas que podrán ser preventivas para prevenir casos que ya nos hayan presentado dentro de la construcción, predictivas, para eso utilizamos modelos 3D y modelos 4D tipo BIM, como ya ustedes lo han conocido, y medidas correctivas y de organización de las mismas empresas para coordinar todas las actividades de construcción. ¿Me están escuchando bien? Sí, Pablo, se escucha bien. Listo. Entonces, como primer tópico, vamos a mirar como primer contenido las normas y los procedimientos generales que se deben tener en construcción, ¿cierto? Yo debo controlar no solamente el presupuesto y la programación, sino también yo debo saber cuáles son todos los procedimientos, cuál es la secuencia de procedimientos que debemos tener en cuenta dentro de dentro de todo el proyecto de construcción. Entonces, las fases de construcción, dentro de las normas y procedimientos están las fases de construcción. Hay una fase preliminar, que es la fase inicial de idea, de prefactibilidad y factibilidad de proyecto. Es donde analizamos la norma, donde hacemos los estudios técnicos previos antes de iniciar el proyecto, donde se definen usos de suelo, densidades, índices de construcción, ¿cierto? Se empieza a ver la prefactibilidad del proyecto. Hay una segunda fase que la conocemos como fase de licenciamiento, que es donde tramitamos todas las licencias, derechos de construcción, hacemos todos los trámites que se requieren para las obligaciones urbanísticas que nos están pidiendo en el proyecto, y se empiezan a hacer los primeros trabajos iniciales de intervención del lote. En una tercera fase de ejecución, vamos a hacer la ejecución no solamente de la edificación, sino del espacio público también del proyecto. Es donde se van a entregar obras e inmuebles. Se van a hacer recaudo de subsidios y subrogaciones, y se van a hacer las subrogaciones, que es el pago de los créditos que hacen los clientes finales que van a comprar un inmueble, bien sea de uso vivienda o uso comercial, que han adquirido créditos con entidades financieras. Entonces van a hacer esos pagos para que el constructor, quien está construyendo, finalmente no quede con una deuda el cliente con el constructor, sino que directamente el cliente que está comprando el inmueble quede con la deuda ante la entidad financiera cualquiera que se presente. Entonces, en la fase preliminar se presentan consultas previas de normas del lote. Normalmente las verificamos en los planes de ordenamiento territorial, o en los esquemas de ordenamiento territorial, o en los planes básicos de ordenamiento. Se verifican las normas urbanísticas, se debe hacer estudio de títulos, verificar certificados de tradición y libertad, plano predial, catastral, y se verifican áreas de escritura versus las áreas del lote, y se verifica si el lote tiene factibilidad de servicios públicos. En el segundo procedimiento de la fase preliminar se debe consultar, se hace una consulta de hilos o vías obligadas. En este procedimiento se consulta alineamiento, que tiene que ver
o se tiene que hacer este procedimiento para lotes menores a 2.000 metros cuadrados y vías obligadas para lotes mayores a 2.000 metros cuadrados. Luego de hacer este procedimiento se debe consultar en Aerocivil la altura del edificio, o sea, con las coordenadas de localización del predio se verifica en trámite ante la aeronáutica si el proyecto está en el cono de aproximación del aeropuerto, ¿cierto? O de la zona de aproximación de los aviones para controlar la altura de la edificación que estamos realizando. Se debe hacer un procedimiento de amarre geodésico. Este primer amarre geodésico lo realiza topógrafo y se realiza al lote. Se deben identificar linderos, áreas, indicar áreas de cesión, retiros y afectaciones que puedan presentarse para el lote. Esto es muy importante hacerse antes de empezar a construir para identificar todos los retiros y que más adelante las afectaciones no vamos a tener ninguna afectación por un retiro a una quebrada o una fuente de agua, entre otros objetos que podamos tener en el lote. Se debe hacer estudio de movilidad, estudio de tránsito, transporte, de movilidad y accesibilidad en caso de ser necesario, dependiendo del número de inmuebles que estemos generando. Se debe hacer diseño vial, diseño y componente vial y estudio de arqueología. Este estudio de arqueología, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, solamente se requiere para lotes mayores a 10.000 metros cuadrados. Entonces, en la fase preliminar se deben hacer todas estas consultas previas. Muchas de estas consultas se hacen o las conocemos nosotros en construcción como una preinversión, ¿cierto? Son preinversión para verificar que el lote sí puede ser construido, que sí podemos llevar a cabo un proyecto dentro de ese lote. Algunas de esos procedimientos los asume como una inversión o una preinversión el constructor para verificar que realmente no vaya a tener pues ningún inconveniente con con la normatividad preliminar que hay que estudiar en el lote. Si todos estos procedimientos están definidos y están estudiados, se pasa a la fase de licenciamiento. En la fase de licenciamiento se consultan, se debe tramitar la licencia de construcción y las modalidades que ésta nos presente: licencia de urbanismo, licencias para construir la sala de ventas, para liquidar la sala de ventas. Se debe verificar el impuesto de delineación urbana y tasa de nomenclatura. Se debe hacer una viabilidad de venta y pago de derechos de construcción, solicitándolo al municipio respectivo. En este caso, pues en el municipio de Medellín. Se debe verificar las obligaciones urbanísticas, tanto en el lote como en la construcción de equipamientos que eventualmente nos soliciten. Y se verifica si se pueden compensar en dinero o si se pueden pagar en otro sitio. Esto se puede verificar en los planos 12, 29 y 30 del Plan de Ordenamiento Territorial en el municipio, donde se encuentran las zonas de espacio público como zonas receptoras y generadoras de ese espacio público. Se solicita autorización de movimiento de tierras en el lote en general, en caso tal de que se requieran hacer sótanos de parqueaderos o algún sótano o algún movimiento de tierra representativo. En el urbanismo se debe hacer un planeamiento urbanístico general, inicial, un plano que contenga el planeamiento urbanístico general, y se debe solicitar también permiso de tala y poda. Esto es muy importante porque hay proyectos en construcción que si nosotros no solicitamos el permiso de tala y poda, pueden llegar la autoridad competente por talar un árbol a parar el proyecto de construcción. Entonces es necesario solicitar estos permisos en caso tal de que haya que realizar estos
procedimientos en la obra. Una vez definidos estos procedimientos de la fase de licenciamiento, entonces ya podemos empezar a hacer ejecución. Sin antes verificar que todos estos procedimientos los hayamos cumplido, no deberíamos empezar o pasar a la fase de ejecución de los proyectos de construcción. Esto es muy importante porque muchas veces algún trámite que nos haga falta en la parte del licenciamiento o en la parte preliminar nos puede parar más adelante la fase de ejecución. Entonces es importante ir cumpliendo con este derrotero de todos los procedimientos que debe cumplir el constructor en todos sus trámites. Pasamos a la fase de ejecución. Y en la fase de ejecución se empieza a ejecutar espacio público, para lo cual se deben pedir permiso de cierres viales por obra. Se debe hacer acta de inventario de espacio público, del vecindario, de los edificios vecinos, construcciones vecinas. Se debe hacer radicado de ventas en caso tal de que el constructor esté construyendo multifamiliares, pero ya sabemos, muchos de ustedes que han visto normatividad, que el multifamiliar es más de 3 viviendas, pero solamente se puede pedir inscripción como enajenador o se debe pedir inscripción como enajenador cuando son más de 5 unidades de vivienda. La debe solicitar el constructor. Debe solicitar trámites para aprobación de los diseños iniciales de servicios públicos. En la fase de ejecución también se hace amarre geodésico. Este amarre geodésico también lo realiza el topógrafo, pero ya no lo hace del lote, lo hace de la construcción y de las redes que están siendo construidas. Se debe hacer tanto amarre horizontal como vertical definitivo de la edificación que se está ejecutando. Se hace control de obra, entonces el municipio realiza visitas, se verifican las obligaciones urbanísticas, la entrega, se hace solicitud de liquidación, avalúo, liquidación con factura y se recaudan en el municipio. El municipio hace el recaudo de los diferentes equipamientos que se estén construyendo. Se hace visto bueno de urbanización, de la constitución de urbanización en caso tal de que se estén construyendo multifamiliares. Seguimos con procedimientos en la fase de ejecución. Se debe hacer consulta en valorización, solicitud de paz y salvo de valorización, cesión de fajas. El municipio hace el recibo de las áreas constitutivas de espacio público y de las áreas de cesión pública obligatoria. Si han sido construidas piscinas en esta fase de construcción, en esta fase de ejecución, la municipalidad debe hacer la aprobación del proyecto y ellos emiten concepto sanitario de los diferentes dispositivos que tengan las piscinas y las estructuras que hayan sido construidas para el funcionamiento de las piscinas. Se hace una aprobación propuesta de la información de la cesión del predio para incluir en plano catastral en la propuesta de equipamiento. Se hace avalúo de inmuebles, solicitud de avalúo de inmuebles construidos, los que están siendo construidos. El municipio, la municipalidad hace la visita a los inmuebles, hace una emisión de la resolución del avalúo y hace el descargo de los inmuebles a nombre del constructor. Esto obviamente verificando que se estén cumpliendo todos los coeficientes de copropiedad que fueron indicados inicialmente que iban a ser construidos y también con fines de hacer el recaudo posterior de los impuestos que se deben realizar por los inmuebles que se van a generar. Se debe realizar, el constructor debe realizar reglamento de propiedad horizontal
en caso tal de ser una copropiedad. En ese reglamento de propiedad horizontal se debe verificar nuevamente el coeficiente de áreas versus las áreas que se han pasado en las escrituras y en el reglamento de propiedad horizontal. Se verifican, la municipalidad verifica las obras en cuencas y los vertimientos que han sido construidos para la obra, para hacer las diferentes conexiones a los alcantarillados. Entonces hace recibo de obras, hace visita, hace una emisión de acta de esa visita, sella los planos y da un acta de recibo de las obras en cuencas y vertimientos. Cumplidos estos procedimientos, seguimos con otros procedimientos de la fase de ejecución, que son el recibo de obras públicas. Entonces se debe realizar planos para emitir acta de recibo de obras, de todas las obras civiles y las obras públicas que se generaron. Un recibo de equipamiento. Se debe hacer solicitud ante la municipalidad, trámite y recibo de equipamientos de salud, educativos y deportivos en caso de haber sido construidos. El municipio, la municipalidad, le recibe al constructor los equipamientos que fueron construidos en el proyecto o alrededor pues, del proyecto. Se hace un recibo de obra. Entonces la municipalidad hace una autorización de ocupación de los diferentes inmuebles. Se da la conexión de servicios públicos definitiva de la red de acueducto, alcantarillado, energía y gas. Se hace entrega de las redes de servicios públicos, el constructor le hace entrega de las redes de servicios públicos que construyó a la entidad prestadora de los servicios públicos, ¿cierto? Porque el constructor debe construir esos servicios públicos, pero finalmente como él no es administrador o no es una empresa prestadora de servicios públicos, debe entregarlos a la entidad prestadora. Y la entidad prestadora verifica, hace solicitud de televisación de la red de alcantarillado que fue construida para verificar que no tenga ninguna obstrucción, que ha sido construida con toda la normatividad exigida. Se hace una aprobación de las redes y se hace una referenciación final de las redes construidas con topografía. Una vez verificado, se da un permiso para entrega de inmuebles, de escrituración a clientes, se hace todo el trámite, se realiza todo el trámite de registro de escrituras y entrega de inmuebles para los clientes. Y finalmente, se realiza el recaudo de subsidios y subrogaciones. Los subsidios para las personas que han comprado inmuebles por medio de cajas de compensación familiar que les otorgan algunos subsidios o por medio de otras entidades. Y las subrogaciones, que esa subrogación final es el pago del crédito que el constructor inicialmente había solicitado ante una entidad financiera. Ese crédito cambia de mano y pasa del constructor que había hecho una solicitud de crédito, eventualmente hipotecando el lote y el proyecto. El constructor debe pagar ese crédito inicial a la entidad que lo financió y finalmente la entidad financiera de los bancos o la entidad que esté financiando a los diferentes clientes, entonces entra a hacer unas subrogaciones y unos créditos, pero ya no al lote en general, sino a cada uno de los inmuebles que se construyeron en el proyecto. Entonces esa es como la fase, las diferentes fases que se dan en el estudio de todas las normas y procedimientos que inicialmente se deben tener estudiados para poder ejecutar el proyecto. Todos son importantes, desde cumplir toda la fase preliminar, toda la fase de licenciamiento, para que esta fase de ejecución final no tenga ningún inconveniente, no vaya a tener ningún
reparo en la ejecución debido a que pudimos haber faltado con algún procedimiento en las fases anteriores. Entonces es importante cumplir con todos estos procedimientos para poder darle ejecución satisfactoria al proyecto. Una vez realizado todas estas normas y procedimientos, verificadas todas estas normas y procedimientos, entonces empezamos con una herramienta básica para poder hacer control del proyecto de construcción y es el presupuesto de costos directos. Se debe presupuestar el proyecto. En la presupuestación del proyecto comprende establecer la composición cualitativa mediante la cantidad de unidades que estamos construyendo, es hacer un análisis de los costos, es decir, de la composición cualitativa y la composición cuantitativa, para finalmente aplicar precios a cada una de las actividades y así obtener el valor en un momento dado, en el momento en el que se está realizando el presupuesto. ¿Qué proporciona y facilita el presupuesto? Proporciona un seguimiento o control para conocer de manera anticipada, oportuna y eficiente el valor de cada una de las actividades. Es una herramienta fundamental que nos permitirá planear y proyectar el costo final del proyecto. Y en lo técnico y en la ejecución, el presupuesto de obra, el presupuesto de costos directos de construcción, será la garantía para cumplir los objetivos de costos trazados por la gerencia, para que la gerencia de un proyecto pueda tomar decisiones de ventas, de costos, de diseños y especificaciones. Muchas veces la gerencia, para una gerencia de un proyecto, debido a los costos que se están presentando en la construcción, toman decisiones en ajustar precios de venta, en ajustar especificaciones y diseños de tal manera que si el proyecto se está saliendo del costo inicial, se pueda de alguna manera ajustar especificaciones sin que esto vaya a ir en detrimento de la calidad del producto inicialmente ofrecido, pero sí buscando que el proyecto siempre esté dentro de los costos establecidos para poder dar un feliz término al mismo. Para eso nos sirve el presupuesto. Va a ser una herramienta para poder establecer si ese proyecto en términos de costos lo podemos ejecutar. Para hacer el presupuesto de construcción, entonces es necesario realizar un análisis geométrico de costos directos. Ese análisis de costos directos, como lo mencionaba en la imagen anterior, es necesario para hacer ese análisis de costos indirectos, hacer un análisis cualitativo, es decir, de las cualidades y de las especificaciones de los materiales, de qué materiales vamos a utilizar, y un análisis cuantitativo de ubicación de los materiales, de determinar qué cantidad de materiales vamos a necesitar. Es necesario también hacer un análisis estratégico. Ese análisis estratégico se hace de la administración de la obra, del personal necesario que dependerá de la complejidad de la obra, el personal necesario que necesitaremos para ejecutar la obra. Los proyectos se clasifican en proyectos de baja complejidad, media alta complejidad y alta complejidad, de acuerdo a los metros cuadrados construidos. El constructor de un proyecto determina el personal por administración que va a utilizar en el proyecto dependiendo de la complejidad de su proyecto y dependiendo de la experiencia que tenga también en la ejecución de esos proyectos de construcción. Entonces él ya determina si va a requerir director, va a requerir residentes, va a requerir almacenista, va a requerir auxiliar del almacenista, lo que
auxiliares del almacenista, lo que tradicionalmente conocemos en las obras como el herramientero, el patiero, que ellos hacen, son auxiliares que le ayudan al almacenista en una obra. Entonces, ese análisis dependerá de todo el análisis, ese personal dependerá de todo el análisis estratégico que pueda hacer el constructor de su obra. Igualmente es necesario hacer análisis del entorno, verificar trámites, leyes, la zona o sitio de trabajo, cuáles son los accesos, si es de fácil acceso, en qué momento podemos llevar materiales. No es lo mismo construir un edificio en la periferia de la ciudad que en el centro de la ciudad, que nos dejan solamente descargar materiales hasta las 10 de la mañana. Entonces, todo ese análisis de la zona o sitio de trabajo será necesario para el constructor para hacer una programación de los recursos, de cómo va a recibir los materiales en la obra. Hay unas entidades que parametrizan los costos, los diferentes costos de construcción en muchos países, no solamente en Estados Unidos, sino también en países latinoamericanos. Nosotros hemos empleado algunas de esas parámetros que nos dan algunas de estas entidades. Entre estas se han encontrado la AACE, que es la Asociación Americana de Costos de Ingeniería, algunas otras entidades como la Asociación Americana de Materiales y otras entidades como las están en México con el ingeniero Leopoldo Varela, que hace ingeniería de costos y determina parámetros en los diferentes costos de los proyectos de construcción. Voy a presentarles un ejemplo de esta, de la AAC Internacional. Esta parametrización o esta normalización que hace de los costos, la AAC Internacional, la vamos a tomar nosotros o la tomamos como base para algunos proyectos de construcción que ejecutamos en el medio. Y es la siguiente. Ellos hacen una clasificación de acuerdo a la estimación del presupuesto que se esté haciendo, ¿cierto? Entonces, hacen una clase de estimación, va desde la clase 5 hasta la clase 1. Siendo la clase 5, el presupuesto que tiene menor nivel de definición en cuanto a especificaciones y en cuanto a diseño. Entonces, nosotros nos podemos encontrar en los proyectos de construcción diferentes presupuestos, ¿cierto? Dependiendo de la etapa de diseño en la que se encuentre ese proyecto. Obviamente, si no tenemos tanto nivel de detalle del presupuesto, entonces tanto nivel de detalle, del diseño arquitectónico del proyecto, no podemos llegar a un nivel de detalle del presupuesto. Entonces, por eso ellos hacen esta clasificación. Y dicen, vea, sí, lo que nos dice eso es lo siguiente, esta entidad. La clase de estimación, clase 5, es el presupuesto, digamos, lo llaman orden de magnitud. Es un presupuesto de costos directos de cuando está iniciando el proyecto. Se realizan modelos paramétricos del proyecto con base en la experiencia y el buen juicio del constructor. Si ustedes le preguntan a un constructor que está construyendo, valga la redundancia, que está construyendo proyectos todo el año, durante muchos años, y le preguntan a cómo le está saliendo construido el metro cuadrado en determinada zona de la ciudad, él por experiencia, por haber construido otros proyectos similares, sabe a cómo aproximadamente le debe costar ese valor metro cuadrado construido del proyecto. Y con base en eso se hace un primer análisis de si podemos ejecutar o no el proyecto en términos de costos. Entonces, este presupuesto lo que da es un acercamiento, es un tentativo, de acuerdo a un modelo paramétrico. Entonces, es ahí donde hablamos de valor metro cuadrado construido en determinada zona de la ciudad.
en estrato 1, 2, 3, 4, 5 o 6, con base en la experiencia. Normalmente, cuando damos esos costos, no tenemos, como bien les dije, un diseño inicial. Simplemente se tiene una idea de cómo va a ser el proyecto. Ese presupuesto tiene un rango de precisión aproximada que, si tenemos el proyecto inicialmente, va a poder costar más o sea, se podrá pasar el 50% del costo, ¿cierto? Podemos tener un sobrecosto hasta del 50% o un ahorro hasta del 30%. ¿Esto por qué? ¿Por qué ese rango tan amplio? Porque no tenemos nivel de detalle todavía del diseño del proyecto, de cómo va a ser concebido todo el proyecto. Y así sucesivamente vamos avanzando en las diferentes clases de presupuestos. El clase 4 se llama estimado, ya tiene una definición hasta del 15%. El clase 3 lo llamamos preliminar, que es ese presupuesto que tiene una definición del 40% de acuerdo a los diseños que tenemos. El clase 2, que es el presupuesto definitivo, es el que tiene una definición hasta del 75%, ¿cierto? Este presupuesto clase 3 o preliminar es el que podemos realizar ya cuando tenemos definidos unos capítulos de presupuesto, que el capítulo 1 es las excavaciones, que el 2 es las fundaciones, que el 3 es la estructura, que el 4 es el acero de refuerzo, que el 5 la mampostería, y así sucesivamente. Vamos a tener un estudio por capítulos, donde no tenemos todavía análisis de precios unitarios detallados. Cuando tenemos ya un diseño con mayor detalle, ¿cierto? Ya tenemos estudios detallados de precios de APU con detalle, entonces es cuando pasamos de anteproyecto, de diseño de anteproyecto a un diseño ya, digamos que definitivo para construir. Con esos diseños definitivos que nos pasan los arquitectos diseñadores, que tenemos con los arquitectos diseñadores en nuestros proyectos, entonces ya se hacen cotizaciones, licitaciones, se hace presupuesto básico, se definen los estudios detallados de los APU y se define estudio por actividades. Ese presupuesto en un proyecto, ya como tenemos un nivel de definición mucho más detallado, el proyecto no se debería pasar de más del 15% en un sobrecosto. Y podrá tener ahorros hasta de un 10%. Entonces, en la medida en que vamos detallando mucho más el proyecto, mucho más cercano vamos a tener la precisión esperada de ese presupuesto. Y el presupuesto clase 1, que finalmente es el presupuesto de ejecución, donde este presupuesto ya lo obtenemos, es cuando tenemos finalmente casi que la obra ya ejecutada, con cotizaciones definitivas, con muchas actividades ya ejecutadas. Se dice que un proyecto no debe tener más del 10% de sobrecosto en condiciones normales, de acuerdo al presupuesto inicial que se da para la ejecución del mismo. El último presupuesto que tenemos detallado no deberá tener más del 10% de sobrecosto. Nosotros, ¿cómo traducimos esto en nuestro medio? Cuando estamos haciendo proyectos de construcción, definimos 4 tipos de presupuesto. Uno que es para la consultoría preliminar, ¿cierto? Es el que hacemos por un estimado global o paramétrico, el que determinamos por valor metro cuadrado de construcción. El segundo, que es el presupuesto preliminar, cuando ya tenemos un mayor nivel de detalle de diseño, donde hacemos estudios de prefactibilidad económica y normativa. Hacemos estudio de capítulos, subcapítulos,
y actividades con APUs iniciales, con análisis de precios unitarios iniciales. Un tercer presupuesto más detallado es el presupuesto a nivel de anteproyecto. En este presupuesto a nivel de anteproyecto debemos tener planos arquitectónicos generales básicos y planos técnicos. Se tiene estudio por capítulos, subcapítulos y actividades con APU detallados. Como ya tenemos no solamente diseño arquitectónico, sino que también ya han entrado otros diseños como los diseñadores y todos los diseños técnicos, todos los estudios técnicos como diseño hidrosanitario, diseño eléctrico, entre otros, ya se pueden tener unos precios más detallados. Y el presupuesto definitivo, que es cuando ya tenemos todos los análisis de precios unitarios de todas las actividades proyectadas. Me explico, ¿cuáles son las actividades proyectadas? Normalmente nosotros damos un valor de las actividades en un presupuesto inicial de construcción, pero todas las actividades en construcción tienen modificaciones. Tienen modificaciones porque se excavaron a mayor profundidad las pilas, se vació una cantidad mayor de concreto. Entonces, con base en esto, se proyecta definitivamente cuánto costaron las actividades y ese es el presupuesto definitivo. Como nosotros no tenemos en nuestra, digamos que en el medio, una entidad que nos parametrice, así como lo hace la AACE, algunas empresas privadas toman estos parámetros, pero las empresas que no lo toman, entonces lo hacen con base en esta definición de tipos de presupuesto, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferentes etapas para elaborar los presupuestos? Entonces, el presupuesto definitivo es el presupuesto de ejecución del proyecto. ¿Qué debe contener un presupuesto? Importante. Un resumen gerencial o resumen ejecutivo. En ese resumen ejecutivo debe ir toda la información de la empresa, del proyecto, de la gerencia, del constructor, el costo directo, los gastos por administración, los imprevistos, la utilidad opcional, esa muchas veces, la gran mayoría de veces pues no la pone, no se pone en los presupuestos porque realmente no es interés ni del constructor ni de la empresa que está contratando el proyecto que se conozca la utilidad. Los costos totales, el área construida. El área construida siempre debe ir en el presupuesto. Esta la podemos obtener de verificarla con los planos de diseño arquitectónico. Y muy importante, no nos debe faltar en ningún presupuesto el valor por metro cuadrado, porque este será el que nos sirve de parámetro para verificar el costo de proyectos similares que vayamos a ejecutar posteriormente. Este resumen ejecutivo se debe hacer no solamente para la edificación, sino también para el urbanismo. El presupuesto igualmente debe tener un contenido general de capítulos, los que les mencionaba ahorita. Entonces, hay entidades privadas que tienen su orden de capítulos de presupuesto, hay entidades públicas que tienen su orden de capítulos de presupuesto. Cuando se tiene un urbanismo representativo, se le hace un presupuesto independiente y se hace un presupuesto independiente también para las edificaciones. ¿Me están escuchando bien? Sí, Pablo, muy bien. ¿Vamos muy rápido o vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Las preguntas al final, ¿cierto? Sí, al final. Listo. Obviamente dentro de estos capítulos, entonces irán las actividades, ¿cierto? Actividades de presupuesto. Esto es un contenido general que deben tener los presupuestos, tanto de edificación como de urbanismo.
¿Por qué le debemos prestar tanta atención al presupuesto como herramienta para administrar y para gestionar construcción? Porque el costo directo, que es el que me da el presupuesto de construcción, puede llegar a representar hasta las 3/4 partes del valor de un proyecto aproximadamente, es decir, cerca del 70% de su valor total. Entonces, por eso es importante, los costos directos finalmente me los da el presupuesto de obra. Por eso es importante que nosotros controlemos todos los capítulos del presupuesto y hagamos un presupuesto detallado de las diferentes actividades para poder definir con la mayor precisión posible y con la mayor antelación posible ese costo que es el grueso del costo total de un proyecto. Ustedes saben que el costo total de un proyecto son los costos directos más los costos indirectos del proyecto, ¿cierto? Cuando se están haciendo estudios previos o estudios de prefactibilidad inicial, se recomienda que si se va a trabajar con estadísticas en porcentajes, no trabajar los costos indirectos por debajo del 30%. Ya sabemos que esos costos indirectos son todos los trámites legales, todos los diseños que se realicen, todos los licenciamientos, costo por licenciamientos, costos que se deben pagar en curadurías por los impuestos que cobran, que son las expensas, entre otros. Esto es una distribución porcentual gráfica de cómo los costos están aproximadamente distribuidos en proyectos multifamiliares en construcción, la construcción de proyectos. El primero incluye el lote, ¿cierto? Este es el valor del lote, que el valor del lote se da un aproximado, digamos que inicialmente en porcentaje, es lo que los evaluadores o quienes hacen valoración de inmuebles llaman el factor alfa, el valor del lote aproximadamente en ese 100% que cuesta el proyecto, ese valor del lote está aproximadamente entre el 12 y el 14%. Puede ser más, puede ser menos. Todo dependerá de un análisis que por normativa hagamos del potencial de desarrollo que tendrá el proyecto, teniendo en cuenta su mayor y su mejor uso. Su mayor uso se refiere a aprovechar la mayor cantidad de áreas construidas que podamos vender posteriormente, ¿cierto? Y su mejor uso es si podemos hacer otros usos o usos diferentes a la vivienda, esos otros usos van a adquirir un mayor precio, un mayor valor de venta en el mercado y por lo tanto el valor del lote estará ligado directamente y proporcionalmente a ese potencial de desarrollo que tenga ese lote. En este segundo gráfico podemos ver una distribución ya aproximada de costos sin el lote, una distribución sin el lote. El tercer tópico que vamos a ver es la programación de obras, ¿cierto? La programación de obras y de las etapas de un proyecto. Para poder programar obras es necesario hacer una planeación inicial, una administración y una organización de los recursos, ¿cierto? Esa administración, esa organización que incluye recursos es lo que llamamos la gestión. Nosotros en construcción debemos tener en cuenta y claro qué recursos voy a tener para ejecutar las diferentes actividades. Porque de esto no solamente dependerá el costo de la actividad, sino el rendimiento que podamos dar en el avance de cada una de las actividades. Se pasa posteriormente a la ejecución y luego al control, siguiendo un programa base, con el seguimiento de un programa base que debemos tener. La planeación de los proyectos incluye
Definir el objetivo de un proyecto, el tiempo general de ejecución. Dividir y subdividir el alcance del proyecto por etapas o zonas, si es necesario, ¿cierto? Si es un proyecto muy complejo, entonces hay que dividirlo por etapas o zonas para controlarlo mejor. Hay que definir un tiempo general de ejecución. Hay que definir las actividades en una EDT o lo que conocemos como la estructura de descomposición del trabajo, es decir, definir unos capítulos, unos subcapítulos y unas actividades de ejecución ordenadas para poder controlarlas posteriormente. Se debe realizar el programa gráfico con diagrama de red y diagrama de barras. Es importante siempre hacer diagrama de red, que muchas veces no lo hacemos en las obras por la premura, por tanta velocidad, por la celeridad que tenemos en la ejecución de las tareas. Muchas veces no generamos un diagrama de red. Y les voy a comentar cuál es la importancia, en las próximas imágenes, cuál es la importancia de tener siempre un diagrama de red en los proyectos de construcción. Se deben definir tiempos y duraciones para cada actividad, realizar estimado de costos por actividades y calcular el programa y el presupuesto del proyecto. Entonces, ¿cómo se define esa ADT? En capítulos, en subcapítulos, en actividades, tanto de presupuesto como de programación, y esas actividades van a contener recursos de ejecución, recursos para poderlos ejecutar las diferentes actividades. ¿Cuál es el diagrama de flujo para la planeación de un proyecto, tanto en programación como en presupuesto? Lo primero que se debe hacer es un listado de actividades. Yo debo definir cuáles son las actividades que voy a ejecutar en mi proyecto. Luego de definir esas actividades, yo tengo que definir de una manera lógica cuál es la relación entre esas actividades. ¿Cómo se me relacionan los muros con los revoques? ¿Cómo se me relacionan los revoques con los estucos? ¿Cómo se me relacionan los estucos con la pintura? Tener muy claro que si levantamos un muro en una obra, en un proyecto de construcción, lo levantamos un muro en ladrillo, al otro día yo no puedo ir a hacer el revoque. Yo tengo que esperar unos tiempos a que esos muros, el mortero de pega de los ladrillos, seque completamente, que eso se nos da entre 3, 4 días aproximadamente, para poder ejecutar los revoques posteriormente, ¿cierto? Asimismo, yo tengo que esperar a que se me seque el revoque completamente para poder aplicar posteriormente el estuco. Y eso tiene unos tiempos y eso tiene unas relaciones. Igualmente tengo que esperar después del estuco que se seque completamente para aplicar la pintura. Si esos procesos yo no los tengo identificados, relacionados, posteriormente eso se nos va si no los tenemos presentes, podemos tener patologías o daños en los mismos componentes, ¿cierto? En los diferentes sistemas constructivos. Si yo no espero a que se me seque completamente el revoque y aplico el estuco, se me va a fisurar el estuco posteriormente. Entonces yo tengo que tener como constructor muy claro esos diferentes relaciones entre las diferentes actividades. Determinar las duraciones, asignar recursos para ejecutar las diferentes actividades, calcular rendimientos y tiempos de esos recursos para verificar cuánto me voy a demorar en cada actividad, cuánto tiempo voy a invertir en cada actividad. Si cumplimos todos estos requerimientos, digamos que podríamos pasar ya a definir nuestro programa de obra inicial. Si no cumplimos con estos requerimientos, entonces debo hacer una nueva secuencia de definición de relación entre actividades y volver al mismo ciclo hasta definir finalmente, cuando cumpla todos mis requerimientos iniciales, poder definir un programa de obra inicial. Lo mismo hacemos con el presupuesto. Yo en el presupuesto debo definir un listado de capítulos,
de subcapítulos, de actividades, en una estructura organizada de trabajo. Hacer análisis geométrico, estratégico del entorno. Determinar cantidades. Asignar recursos e insumos. Hacer resúmenes gerencial de capítulos, de actividades, de análisis compuestos de morteros, de concretos, las memorias las memorias de las cantidades. Si cumplo con estos requerimientos, entonces paso al presupuesto de obra. Si no cumplimos con estos requerimientos, debemos verificar nuevamente el análisis, desde el análisis geométrico hasta pasar por los siguientes procesos, hasta poderlos cumplir y poder definir nuestro presupuesto de obra inicial para poder empezar a ejecutar el proyecto. ¿Qué etapas se deben programar? Tanto en los preliminares como en el licenciamiento, como en las etapas de diseño. Se deben programar todos los estudios iniciales. Del lote, de factibilidad, de mercadeo, de suelos, de levantamiento altiplanimétrico o topográfico, que muchas veces se hacen como estudios de preinversión porque finalmente no se sabe al principio si el lote sí puede ser construido. Entonces hay que hacer un análisis de toda la normatividad, ¿cierto? Y para eso necesitamos también hacer análisis de suelos para verificar cuánto cuánto debemos invertir aproximadamente en unas cimentaciones posteriormente, verificar la calidad del suelo. Debemos tener todos los diseños arquitectónico, estructural, todos los diseños técnicos, la elaboración del presupuesto y la elaboración del programa de construcción. Una vez definamos esas etapas, que estén bien programadas, pasamos a la construcción. En la construcción pasamos al espacio público, a las obras de urbanismo, a reglamentos de propiedad horizontal, amarre geodésico, equipamientos, recibos de obra que nos hace la municipalidad, conexión de servicios públicos y la edificación final y entregas del proyecto, con los subsidios y subrogaciones. Es necesario para programar es necesario entonces definir una estructura, una EDT general, un diagrama de red y un diagrama de Gantt, ¿cierto? Es necesario estudiar la edificación, número de niveles, si tengo sótanos de parqueaderos, visitar el lugar, hacer análisis de los accesos de obra, definir la unidad de medida de las diferentes actividades. Siempre es necesario definir el diagrama de red porque este es el que nos va a mostrar las diferentes rutas críticas del proyecto. ¿Cómo programamos los proyectos normalmente? Normalmente en el diseño se da una ausencia una falta del presupuesto, de costos y de programación. Desde la etapa de diseño siempre se debería incluir un análisis de los costos y de la programación de las diferentes actividades para no ir a tener contratiempos posteriormente. En la etapa de desarrollo del diseño, hasta completar diseño definitivo, entonces se debe comparar los diseños versus los costos y la modulación de los diferentes elementos que se van a ejecutar en el proyecto. Si es necesario tener tiempos extras para finalizar el proyecto, fue porque estas etapas previas no las analizamos con el detenimiento y el detalle necesario. Es importante que en la fase de ejecución no se haga cambio del diseño. El presupuesto y programación como herramientas de control. Entonces, ya tenemos que el presupuesto y la programación son herramientas de seguimiento y control. El presupuesto nos va a identificar los ahorros o sobrecostos, la programación, los atrasos o adelantos,
Y para esto es necesario hacer tanto seguimiento del programa como seguimiento de los costos. El atraso en tiempo de una construcción causa afectación en los costos directos, indirectos y financieros del proyecto. Igualmente se refleja en la velocidad de avance de obra y calidad, especificación del producto final, lo que genera, lo que finalmente va a tener una afectación por condiciones del mercado en el proyecto. El PMI, que es el Project Management Institute, nos define que como herramientas de control del presupuesto nosotros debemos tener una línea de base y con base en esa línea de base, valga la redundancia, debemos verificar los sobrecostos y los ahorros que tengamos, y no solamente los sobrecostos y ahorros, sino también las disminuciones o aumentos que tengamos en el tiempo de ejecución. Para eso es necesario identificar las causas de variaciones, disminuir riesgos en etapas posteriores del proyecto, influir sobre factores que producen cambios en la línea de base del costo y tiempo, realizar seguimiento del costo y del programa para detectar variaciones respecto a la línea de base, evitar que se incluyan cambios incorrectos, inadecuados o no aprobados en el costo, informar los cambios aprobados, mantener los sobrecostos esperados dentro de los límites aceptables y actualizar el presupuesto y programa a medida que se va realizando el desarrollo del diseño. Hay 4 procesos de control generales que se presentan en construcción, en la construcción de proyectos. El proceso de control de compras y alquileres, el proceso de manejo y control de almacén e inventarios, el proceso de administración y control de contratos y el proceso de control de tesorería o contabilidad final de obra. Para todos estos debemos tener formatos. Nosotros debemos tener formatos siempre en construcción para el control y seguimiento de la obra, desde el recibo de consumo de materiales que hace inicialmente el almacenista, ¿cierto? El recibo de almacén, que también lo realiza el almacenista. Las estadísticas del consumo de los diferentes materiales de obra. Un formato para control presupuestal versus donde se compare el presupuesto inicial versus la obra ejecutada y se estimen los diferentes sobrecostos o ahorros que estamos teniendo. Una vez tenido ese control presupuestal, eso lo podemos hacer en diferentes formatos que presentan las diferentes empresas del medio. Para eso hay muchos formatos, pero la idea es siempre tener formatos de seguimiento y control para poder hacer el seguimiento del proyecto. Vamos a la etapa final, donde hago énfasis en la parte de control, no solamente como un proceso, sino como las medidas que nosotros como profesionales del gremio debemos tener en cuenta para controlar las obras. Esto se da con base en un análisis, en una investigación que se hizo en toda el área metropolitana, en sus municipios, y se llegó a la siguiente conclusión. Después de analizar diferentes empresas en el medio, un universo de 360 empresas, algunas que pertenecían a la Cámara de Comercio de Medellín y de la Urrasur, otras que pertenecían a Camacol o Cámara de Comercio de Medellín o Urrasur, se tomaron 54 empresas comunes o elementos comunes para hacer un muestreo aleatorio simple. Es decir, que esos análisis de casos dieran unos resultados confiables para poder tomar decisiones de cómo se debe gestionar un proyecto de construcción. ¿Por qué se hizo esto? Porque se definió que los problemas asociados al control de costos, de los presupuestos, del programa de obras, ha sido un tema poco investigado. Nos han faltado documentar los procesos, hay ausencia de planeación inicial, inicio de proyectos con presupuestos imprecisos. Se hace un control muy basado en la experiencia, muy intuitivo, a partir de experiencias anteriores que no han sido las más exitosas.
Hay desconocimiento del control. Hay presencia de costos no previstos en etapas posteriores de los proyectos. Y hay presencia de riesgos asociados a inadecuado control de costos directos. Esto hay que tener en cuenta que el costo directo de construcción puede representar hasta el 70% del valor total de un proyecto. Por eso debe tener tanta importancia en el seguimiento de la construcción. Participaron diferentes profesionales en su momento, ¿cierto? Desde residentes, interventores, directores, coordinadores, gerentes. En diferentes tipos de proyectos, vivienda, institucional, público, comercio, infraestructura, mixtos, vivienda, oficinas, vivienda, comercio. Y se hizo también una revisión bibliográfica, donde nos dimos cuenta que a la etapa de diseño de los proyectos le estábamos dedicando tiempo en el diseño, pero no lo estábamos complementando con el análisis de los costos y de la programación que todas las actividades deben tener para que la construcción del proyecto sea mucho más fácil, mucho más económica y haya mayor cantidad de ahorros, no solamente en costos, sino en tiempos de ejecución. Se identificó diferentes software para hacer control de costos, diferentes metodologías para identificar los sobrecostos que se presentaban en los proyectos, ¿cierto? Hacer control de costos de los proyectos mensualmente, hacerlo por actividades, hacerlo por capítulos, hacerlos periódicamente. Y a los diferentes profesionales se les hicieron estas preguntas. De estos 23 factores, ¿cuáles considera usted que perjudican más el seguimiento y el control de los proyectos de construcción? Y esto dio finalmente unas conclusiones muy importantes para el proyecto. Sandra, sé que me estoy extendiendo un poquitico. Me faltan aproximadamente unos 5 o 10 minuticos para terminar. Listo, Pablo, para que podamos tener un espacio para responder a las preguntas. Entonces, de pronto, si lo puedes acelerar en la medida en que sea pues adecuado, estará muy bien. Listo. Gracias. Tenemos estos factores, ¿cierto? Son factores que se presentan en los diferentes proyectos. Esto ha sido analizado en Reino Unido, ha sido analizado en Estados Unidos y se hizo el análisis, ha sido analizado también aquí o fue analizado también acá en proyectos en Colombia. Entonces le preguntaban a los profesionales, ¿qué considera usted que inhibe el control de costos y el control de programación? Y ellos respondieron. Y respondieron y se hizo ese análisis cuantitativo de que ellos consideraban que era lo que más afectaba la ejecución y la gestión de los proyectos de construcción. Y nos encontramos que tanto para el presupuesto o para los costos como para la programación, el factor que más inhibía o más, digamos, perjudicaba la gestión de la construcción eran los cambios permanentes que se daban en diseño. Entonces, esto es muy importante. Por eso les decía que desde el principio del diseño, desde los diseños preliminares que se están haciendo, se debe tratar de tener digamos que mucho diálogo, mucho encuentro entre presupuestador, programador y diseñadores para coordinar las diferentes actividades y para que se traten de alcanzar los diseños con mayor detalle posible iniciando las obras, para que estos cambios de diseño no afecten el costo de los proyectos. Igualmente, en la programación de obra, identificaron los diferentes profesionales que el cambio de diseño también era algo que afectaba mucho los proyectos. Con base en esto se dieron unas metodologías, una metodología que es entonces durante la planeación se debe analizar dar una idea o concepción inicial del proyecto en 3D y en 4D, pasar por los diferentes tipos de presupuestos hasta llegar a un presupuesto clase 2, un presupuesto de ejecución,
con ese presupuesto de ejecución ya desarrollar todas las controles que debe tener el costo de la obra. Y una vez se analicen todos los costos con el presupuesto mínimo clase 2, o sea, el muy detallado, porque muchas veces empezamos con un presupuesto clase 4 o clase 5, no es. Mientras más definición de presupuesto haya, mucho mejor para que se haga una mejor gestión del proyecto. Analizar las diferentes actividades de obra en esa fase de control inicial, analizando la duración, hay que visitar los proyectos, definición precisa del programa, hacer programas específicos en caso de ser necesario de algunas actividades y reprogramar la obra también cuando sea necesario. Y una segunda fase que consiste en la liquidación del proyecto con el presupuesto clase 1, donde se hace control de compras y alquileres, manejo y control de almacén e inventarios, administración y control de contratos y finalmente el control de tesorería o contabilidad de la obra, ya cuando se está liquidando la obra. Se debe identificar igualmente el proyecto por etapas, diseñar y planificar la ejecución del proyecto, hacer un manejo adecuado de las complejidades que se puedan presentar, dividir el proyecto si es necesario por zonas y realizar planificación en modelos 3D y 4D, en tipo BIM, por ejemplo. Si esto se cumple, entonces se pasa a la liquidación del proyecto, no solamente en costos, sino también en programación. ¿Qué generó o qué se espera para los proyectos? Entonces, para digamos que inconveniente que eran los cambios de diseño en los proyectos. Entonces, que el impacto de un cambio de diseño sobre el costo y el programa muchas veces es subestimado. Entonces, se debe tener un diseño con gran detalle desde el inicio. Que el grupo de diseño no suministre la información oportunamente, generando dificultades en la gestión del diseño. Que haya disminución en la producción de diseño detallado como principal causa de cambios en el diseño y en la ruta de construcción. Esto afecta mucho el proceso de ejecución de los proyectos. Si yo no tengo todas esas fases preliminares decididas. Falta de especificaciones detalladas lleva a los contratistas a tomar riesgos en precios, justificando un aumento posterior de los costos de las obras por ellos ejecutadas y una reducción de las condiciones y especificaciones iniciales. Eso se da mucho en construcción cuando al contratista no se le pasó el diseño completo, entonces él se justifica en que no tenía las especificaciones completas para entregar una actividad con la calidad que se requería. Entonces se escuda muchas veces en ese inconveniente. Falta de diferenciación entre cambio de diseño y desarrollo de diseño, lo cual se aprovecha por promotores para que el cambio de diseño sea un cambio del proyecto debido a tendencias de mercado. ¿Qué significa eso? Una cosa es cambiar diseño y otra cosa es desarrollar diseño. El desarrollo del diseño de un proyecto es cambiarle eventualmente el color a un muro, ¿cierto? Pero yo no puedo hacer demoliciones de muros ya en etapa de construcción, cuando ya han sido diseñados, porque eso entorpece mucho el proceso de gestión de la construcción. Falta de inclusión de trabajos de costos y presupuestación como elemento implícito en el proceso de diseño, que es lo que hemos venido diciendo. Muchas gracias. Esa era la presentación general. Muchas gracias, Pablo. Nos presentas acá un universo supremamente amplio y que requiere también de ir ganando mucha experiencia en el camino, pero sobre todo creo que vale la pena resaltar que esto nos muestra como la importancia de que quienes nos movemos en esto de la arquitectura y la construcción necesitamos aprender cada vez más a trabajar en equipo,
a conocer los procedimientos que tiene cada uno de los profesionales para que finalmente, digamos, que todos estos procesos sean cada vez más eficientes, más efectivos y en pro, digamos, de una mejor calidad de lo que estemos entregando. Entonces, me gusta mucho, pues, como mirar que estos diálogos de arquitectura y urbanismo se van abriendo precisamente a que estemos varios, de varias ramas de conocimiento, porque de eso se trata, o sea, llevar los diseños de arquitectura cuando nos sentamos y hacemos los dibujos, pero eso tiene que aparecer. La arquitectura tiene que suceder, ¿cierto? Tenemos que poder hacer esos espacios y esto que nos comparte Pablo hoy es precisamente mostrarnos cómo todo necesita una manera lógica de procesos y de normativas, ¿cierto? Y de cosas que tenemos que tener presentes para poder hacer que aparezca este universo, ¿cierto? Y esto en lo que vivimos. Entonces, muchas gracias, Pablo, por compartir todo eso con nosotros. Y creo que para, pues, aprovechar acá unos minuticos, podríamos mirar las preguntas que han dejado en el Padlet. Tú tienes el link, ¿cierto que sí? Sí, claro. Eso, para que puedas entonces darles tú mismo la respuesta. Anónimo, sí. En el libro, ¿dónde puedo buscar el valor por metro cuadrado cuando vamos a construir? A ver, eso hace algunos años, el valor metro cuadrado de construcción había una entidad, la voy a mencionar, pues no, es Camacol. Ellos publicaban casi que gratuitamente ese valor metro cuadrado, pero estoy hablando de hasta hace 10, 15 años aproximadamente. Después ellos solamente lo empezaron a publicar para sus afiliados, ¿cierto? Antes lo hacían a todo el gremio de la construcción, solamente para sus afiliados. Entonces toman los valores de metro cuadrado construido y de las diferentes empresas y determinan un valor metro cuadrado en estrato 1, en estrato 2, en estrato 3, 4, 5 y 6, por lo menos en nuestra ciudad. Y eso lo hacen en otras ciudades también. Y eso nos sirve para hacer esos estudios de prefactibilidad y llegar a ese presupuesto clase 5 que les comentaba. Después eso también lo ha publicado Legis, Construdata. Lo que pasa es que ellos finalmente, por experiencia particular, porque yo trabajé y he trabajado mucho, trabajé en empresas haciendo costos, a veces habían unos costos que no eran muy acertados, se publicaban y los tienen también, y tienen ese valor metro cuadrado. Últimamente, una entidad que los está publicando, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Sí, hay una, pues lo están publicando, los he estudiado, yo se los he mostrado inclusive a los estudiantes en algunos cursos míos, costos, catastro, Medellín, construcción. Estos son los costos que está publicando Catastro desde el año 2019 y son muy cercanos o perdónenme la expresión, muy aterrizados, o sea, ellos hacen todo el análisis de cuánto cuesta el valor metro cuadrado construido y lo están publicando al principio del año. Perdón, es un documento. Es que está diferente la página. Es un documento que es de catastro, ¿cierto? Publican el valor metro cuadrado de construcción. Bueno, se los iba acá a descargar, pero veo esta página como diferente hoy. Pues lo iba a mostrar. Ellos lo están publicando, ¿cierto? El valor pero metro entonces sería un metro cuadrado como por zonas, o como lo explicabas ahora, o cómo es sería. un metro cuadrado por... Es muy detallado, perdón. Tenemos tiempo, 2 minuticos. Yo tengo el documento acá descargado. Pues, Pues sería interesante. eh, ir, descargas. Tengo esto, está como lento, como aquí. Chun, 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 chun.
Ahí está abriendo, ya lo voy a mostrar. Voy a ir viendo la otra preguntita mientras abre, para que no nos demoremos mucho tiempo. En el libro que publicaste en el ITM, de pronto se ejemplifican algún proyecto, los temas vistos hoy. Ahí están todos los temas que vimos hoy. Solamente la parte de normatividad y procedimientos específicos que se deben realizar en los proyectos de construcción en todas las fases, en la fase preliminar, fase de licenciamiento y fase de ejecución, no están porque eso hace parte como de una investigación que yo he hecho en los últimos años, precisamente como profesor de planta de la institución, del Colegio Mayor de Antioquia, vengo haciendo esa investigación de todos los procedimientos que se deben ejecutar para que un proyecto de construcción no tenga pues ningún contratiempo. Pero en el libro están el resto de todos los temas que vimos hoy. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Pablo, sí. ¿Qué herramientas, libros, videos u otros métodos podrían facilitar el aprendizaje de procesos constructivos y programación de obra que normalmente no se muestra en las clases? ¿Qué herramientas, libros, videos o métodos podrían facilitar el aprendizaje de procesos constructivos? Pues hay muchos libros, hay libros que han publicado otros docentes, otros profesores que tienen que ver con la parte de procesos constructivos. Es consultar, pues que les diga de pronto un autor que se me venga a la memoria en este momento, no, pero hay varios profesores, arquitectos, constructores, ingenieros del gremio de la construcción que ha publicado sobre sistemas constructivos. Pero para poder ejecutar diferentes sistemas constructivos, también es básico, en parte, tener como esa experiencia de campo, ¿cierto? Pablo, perdón, te hago ahí una pregunta y qué pena pues como interrumpirte. Tú ahorita mencionabas, por ejemplo, Construdata como con algunos datos que podía arrojar sobre la construcción. Nosotros en el Colegio Mayor tenemos realmente pocas bases de datos en arquitectura, pero una de ellas es Construdata. Desde los arquitectos, diseñadores, pues es poco útil, pero sí me gustaría que de pronto nos guiaras un poco qué tipo de información uno encuentra en Construdata, porque muchas veces llegan los estudiantes, por ejemplo, a metodología de la investigación con inquietudes sobre este tema de obra, presupuestos, reciclaje de residuos de la construcción. Por ejemplo, ¿qué tipo de información tú has visto que es de utilidad o que sí se encuentra con facilidad en este tipo de bases de datos como Construdata? En Construdata, Catherine, está a ver, es importante, ahí hay un tema de APU, que de hecho yo en sistemas constructivos y en otras asignaturas le digo a los estudiantes que consultemos. Hay algunos APU, ¿cierto? Y Construdata tiene la facilidad de que los APU, hay unos, pues, o la ventaja de que algunos APU le hacen a uno el dibujito, ¿cierto? Le hacen el esquemita del baño, entonces le despiezan el muro, cuántas unidades de ladrillo debe llevar un muro por metro cuadrado, ¿cierto? Y es una buena base para los APU. Yo no la he vuelto a consultar mucho en cuanto al tema del valor metro cuadrado construido en las diferentes zonas o en los diferentes estratos, porque he notado, no es que pues, lo esté criticando, sino que he notado diferencias respecto a otras fuentes que no me han dado mucha fiabilidad para seguirlas consultando. Sin embargo, en el tema de los APU, de consultar precios de insumos, de consultar, como les mencioné, APU, de consultar listados de actividades de construcción. Es muy buena base. Que no sé en este momento cómo esté, pero yo sé que nosotros teníamos, como la institución, estábamos restringidos para consultarlos, teníamos creo que hasta 25 personas que simultáneamente podían consultarlo. Entonces, pasaba que a veces otro estudiante que le iba a consultar, el 26, ya no le entraba al sistema. Y teníamos ese inconveniente. No sé en este momento cómo está. Ah, listo. No, pero interesante saber de ese tipo de cosas, ¿cierto? Como qué tipo de datos sí son chéveres de Construdata y pues ya, por ejemplo, el tema de costos que aquí nos dices que es más detallado, los datos de catastro, por ejemplo.
Este, por ejemplo, aunque este ya es para este año, pues hasta lo que termine este año, pero y ellos lo vienen sacando y es muy detallado y de hecho yo lo empleo para hacer otros estudios de valoración de inmuebles, porque finalmente es un análisis juicioso que ellos hacen. Este es, por ejemplo, la resolución 002 del 2020 de enero. El año entrante sacarán la de 2021, ¿cierto? Y acá nos muestran, perdón, las diferentes tipologías de construcción. Entonces me dicen, bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Residencial unifamiliar en estrato 6, ¿cuánto cuesta? Esta casa tipo campestre, ¿cierto? Acabado unifamiliar alto, acabados premium, está aproximadamente a 2.900.000 por metro cuadrado. Y son datos que son son juiciosos, ¿cierto? La vivienda estrato 6 a 5, unifamiliar alto, se está construyendo a cerca de 2.200.000 por metro cuadrado. Este otro costo que hay al lado derecho es un dato que Catastro usa para liquidar impuestos, no se toma como referencia para costo directo de construcción. Entonces, este costo que les estoy diciendo, recuerdan que les hablé de unas clases de presupuesto. Sí. De la clase 5 a la clase 1. Sí. Uno con buen criterio y con experiencia ya toma, entonces, si yo quiero determinar un presupuesto clase 5 o clase 4 rápidamente y tengo un análisis y sé en un lote cuál es el uso del suelo, tengo claro índices de construcción, índices de ocupación, densidades, sé cuántos metros cuadrados puedo construir, cuántas viviendas puedo construir, cuántos locales comerciales o metros cuadrados de otro uso puedo realizar. Vengo al valor metro cuadrado, ¿cierto? En esa zona, con base en la norma, en el procedimiento inicial de la norma, hago un análisis rápido. Entonces digo, puedo construir 10.000 metros cuadrados, esos 10.000 los multiplico por 2.200.000. Entonces, el valor de construcción de costo directo va a ser este, ¿cierto? Ese valor es el 70% del costo total, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué el 70%? Porque acuérdense que hablábamos de que esto es costo directo. Y aquí no están incluidos los diseños, nada de eso. Por ejemplo, vemos multifamiliar medio a 1.700.000, ¿cierto? Estrato 5-4. Acabados completos en muros, pisos, cocinas y baños con materiales de buenas especificaciones. Esos acabados completos es lo que siempre nosotros entregamos en construcción en el medio. Muros revocados, estucados y pintados, ¿cierto? Con pisos, y ahí están en vivienda. Sí, súper, Pablo, muchas gracias. A ver esta información. Este otro que es BIS y VIP, obra negra, estrato 3.2, este está construyendo a 1.100.000 y así sucesivamente. Listo, ahí están todos. Eso lo están actualizando y este es muy bueno, ese dato. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Hasta el próximo encuentro en Diálogo de Arquitectura y Urbanismo. Muchas gracias. Quedan por ahí dos preguntas. Una es dónde se puede conseguir el libro. Y la otra es un consejo que están pidiendo. Bueno, tres preguntas. Mira, ahí se ve una al inicio. Buenas tardes. Aquí podrían compartir las preguntas que surjan en la conferencia. Ahí quedan grabadas, ¿cierto? Si los resultados de la preinversión dicen que no es factible construir en dicho lote, la plata que invertiría el constructor en esta preinversión se pierde. Sí, se pierde, pero no se pierde. Yo lo expreso de la siguiente manera. ¿Quién va a comprar un carro cualquiera en el mercado? ¿Qué hace lo primero? Si no es un carro nuevo, va y mira, le mira llantas, le mira si tiene hundiditos en las puertas. Entonces, eso le sirve para gestionar el precio del carro, ¿cierto? Y entonces le estaban pidiendo, no sé, 30 millones de pesos por el carro. Entonces ya él, como ve que las llantas están gastaditas, como que tiene hundiditos en las puertas, ya no paga 30, sino que paga 25. ¿Qué hizo esa persona para poder saber eso? Llevó ese carro a un análisis, a un taller, ¿cierto? En ese taller le cobraron algo, 500.000 pesos por hacerle ese estudio. ¿Por qué si alguien que va a comprar un carro ve eso como una inversión
no perdió 5 millones de pesos, ¿por qué nosotros en construcción no lo hacemos? Eso finalmente no se pierde. Entonces, nosotros a todos los lotes, yo insisto, le debemos hacer topografía y ojalá siempre le hiciéramos estudio de suelos, porque hay lotes que en una solución técnica de unas fundaciones hay que invertirles mucho en unas pilas profundas. Entonces, digamos que por el lote me estaban pidiendo X cantidad de dinero, ¿cierto? 1.000 millones, 200 millones. Pero yo hice un estudio topográfico y un estudio de suelos que me previnieron de que invirtieran ese lote porque podía tener mayores pérdidas. Entonces eso no hay que verlo como algo que se pierde, hay que verlo como una inversión que me va a prevenir que se pierda más para el proyecto en el futuro. ¿Sí me hago entender la idea? Sí, perfectamente. Sí, claro. ¿Qué consejo? Y eso es lo que a veces no hacemos en construcción y deberíamos hacerlo siempre. ¿Qué consejo le daría a aquellos jóvenes recién graduados que inician a trabajar en obra para que puedan desempeñarse mejor? Para construcción, para gestión de la no, pues tener mucha, como aprendemos siempre cuando estamos niños, la primera forma de aprendizaje de todos nosotros es la observación y escuchar. Uno aprende mucho de sistemas constructivos en una obra a partir de la observación, de observar y escribir cómo se hace el proceso, ¿cierto? Y deberíamos a veces detenernos en eso, en una obra, a mirar cómo es un proceso, cómo levantan un muro, cómo hacen un revoque. Y eso, sin yo hacerlo, porque yo no soy el que hago los revoques, ¿cierto? Los hace un oficial, pero yo aprendo cómo es el proceso de hacer ese revoque. Y entonces nosotros como profesionales podemos entrar a controlar esa actividad a partir de la observación, observar mucho. Excelente. Creo que terminamos. Sí, señor, ya son ¿Y tienes un link de donde se pueda consultar el libro digital? El libro está acá, está en control, gestión de la, está en el ITM, se llama gestión de la construcción. No se consigue físico en este momento, yo estoy trabajándole a una tercera edición que me solicitaron. Acá está la primera edición, la segunda edición que estaba física se acabó. Y esta es la primera edición, que la segunda tuvo unos cambiecitos, pero este es el mismo libro, ahí está, ¿Nos lo podrías compartir el link acá en el chat? En el repositorio del ITM, que fue el fondo editorial. Pues Pablo, darte las gracias por haber sacado tu tiempo y a todos por esas buenas preguntas. Creo que surgió un diálogo muy interesante acá con las preguntas y que nos abre también como un poco más la mirada. Muchas gracias por el espacio, por contarnos de lo que sabes, por compartirnos tu libro y creo que va a ser una fuente de consulta para muchos, me incluyo. Sí, Y yo también. nada. Y por supuesto, los estudiantes, qué bueno también aquellos de arquitectura que estuvieron, sí, para que vayamos creando como esa conciencia global de los proyectos. Y a todos, muchísimas gracias por participar. Esperamos encontrarlos el próximo año también en nuestros diálogos de arquitectura y urbanismo del programa de arquitectura del Colegio Mayor de Antioquia. Entonces, gracias. Una feliz noche para todos. Gracias, muchas gracias a todos. Ay, perdona que a veces aceleré un poquitico el paso, pero era para también cumplir un poquitico con el tiempo, pero ahí quedan las memorias y queda el video y queda la grabación para que quien la quiera volver a ver. Sí, pronto buscaremos cómo tenerlos más a la mano y les estaremos contando. Gracias. Una feliz noche, que estén muy bien. Gracias, Pablo, nuevamente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.